diciendo que los hermanos de la iglesia están todos bien, aunque ustedes conocen a Camila, la chica que estuvo con nosotros hace no mucho y que nos estuvo dando un curso de inglés. Y bueno, también están bien, gracias a Dios, pero su casa amenaza ruina porque hay un edificio detrás de su casa que está a punto de derrumbarse sobre ella, ¿no? Entonces, oremos para que de alguna manera Dios ponga su mano y los hermanos, bueno, dentro de la catástrofe, al menos sufran la menor pérdida posible. Tenemos que orar por ellos, por nuestros hermanos, y darle gracias a Dios de que ha protegido al menos a algunos de ellos, ¿no? Y orar por aquellas familias que han tenido pérdidas, aquellas familias que han sufrido, especialmente los padres que han perdido a esos niños, ¿no? En aquel colegio que se ha derrumbado, ¿no? Que Dios sea misericordioso y consuele el corazón de esos padres. Dicho esto, bueno, pues debemos comenzar el estudio donde lo dejamos la semana pasada. Estábamos estudiando en 2 de Corintios, capítulo 12, y estábamos hablando de si era o no era, porque hablábamos del aguijón de Pablo en su carne, ¿verdad? Y veíamos todas las distintas teorías que había al respecto de eso, y yo hice una pregunta si era o no era correcto especular sobre lo que no está claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Es correcto o no? No, no es correcto, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta a no discutir sobre temas que no están claramente expresados en la palabra de Dios, porque lo que llevan es a divisiones, a separar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto no es algo que a Dios le agrade. También hablamos de que en tales discusiones lo que se producen esas divisiones, y justamente el hecho de las denominaciones, el hecho denominacional ha surgido a lo largo de los siglos precisamente por discordancia en temas, muchos de los cuales ni siquiera son importantes. Pero los cristianos a lo largo de la historia se han ido separando, los bautistas por un lado, los metodistas por otro. Hay un cierto acople. Perdón, que cambie la pila, pues si acabo de empezar. ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. Vale. Pensemos. Esperemos que esta aguante. Decía que el hecho denominacional surge a lo largo de la historia de la Iglesia justamente por la discordancia que surgen en diferentes doctrinas. Por un lado los bautistas, por otro los pentecostales, por otro los presbiterianos, los metodistas, cada uno haciendo su énfasis en unas doctrinas y olvidándose de otras, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que las denominaciones son de Dios? No lo son. Ninguna denominación es de Dios, porque las denominaciones son divisiones hechas por los hombres. Dios tiene una sola familia. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Hay una sola iglesia. Y Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Así que como la iglesia es de Cristo, los hombres no tenemos autoridad para dividirla. No tendríamos derecho a hacer lo que hemos hecho a lo largo de los siglos, de dividirnos, porque uno hacen énfasis en el bautismo en agua, otros hacen énfasis en el bautismo, en el supuesto bautismo pentecostal, otros hacen énfasis en otras cosas, pero todo eso lo que trae es división, discordia, y eso no es algo que agrade a Dios. ¿O creen que sí? No, realmente no. Eso no agrada a Dios. Y esas divisiones a veces son en puntos importantes de doctrina, pero a veces son en verdaderas tonterías. Ustedes no se pueden imaginar, bueno, si ustedes ven mi Facebook a veces o los comentarios que ponen en los vídeos nuestros, ustedes verán cómo a veces la gente, pues, bueno, se ofusca por cosas que no son realmente importantes, ¿no?
Entonces, nosotros estuvimos estudiando la semana pasada sobre un personaje importante de la historia del pueblo judío que jugó un papel también importante en la unidad del pueblo. ¿Recuerdan quién era? Nehemías. Muy bien. Él llevó a cabo un proyecto que unificó a los judíos y que fue una época importante en el pueblo cuando volvían de su cautiverio después de estar 70 años en Babilonia, ¿verdad? ¿Cuál era el proyecto que ellos llevaron a cabo? Levantar las murallas de Jerusalén y restaurar los pórticos, las puertas de la ciudad. Ese fue el proyecto. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Lo consiguió. ¿En cuánto tiempo? 52 días. En 52 días reconstruyó las murallas de la ciudad. Y eso es algo fantástico, ¿verdad? Sigue habiendo acopla. Vimos que la dirección, cuando se tiene un proyecto, la dirección es fundamental, ¿verdad? Tiene que haber alguien que dirija, alguien que sepa lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y que ponga a las gentes a trabajar y a organizar, ¿no? Pero también es necesario eso, la organización, porque si todos se ponen a hacer lo mismo, se hace una cosa pero las demás no. Unos tienen que hacer una cosa, otros tienen que hacer otra, y la organización es necesaria, sobre todo donde hay muchas personas, ¿verdad? Esto es importante. ¿O no? ¿Por qué es importante la organización? Explíquenmelo. Porque si no es un caos y Claro. cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Claro. En una organización cada uno hace su tarea. Claro. Tiene que haber un orden. Debe haber un orden, debe haber una claridad, debe haber una orientación de lo que se quiere hacer, ¿verdad? Puede haber mucha ilusión, puede haber muchas ganas, pero si no hay alguien que dirija o que organice una organización que ponga a las personas cada uno en su lugar según sus habilidades, ¿verdad? Pues no se conseguiría llevar adelante los proyectos, ¿no? Dejarse arrastrar por el emocionalismo no es inteligente. La improvisación no glorifica a Dios. Y es curioso que últimamente hay gente alabando justamente eso, la falta de preparación. No hace falta estudiar tanto. El Espíritu de Dios nos revela. ¿Ustedes creen que eso es conforme a la voluntad de Dios? Entonces, claro que no está en su palabra. Es más, contradice su palabra porque Jesús ordenó, ¿recuerdan Juan 5:39? Escudriñar las Escrituras. ¿Para qué nos ha dejado el Señor la palabra si al final el Espíritu Santo nos va a inspirar? Si el Espíritu Santo nos habla a cada uno, ¿para qué necesitamos la Biblia? No, porque Él dice que en su palabra encontraremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ajá. Si confiamos solamente en la inspiración, resulta que eso es algo muy subjetivo. Y a lo mejor tú estás escuchando los pensamientos de tu corazón y crees que es Dios quien está hablándote. Pero cuando tú lees, así está escrito, entonces es diferente, ¿verdad? Aquí, esto es lo que Dios dice. Jesús dijo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, Jesús dijo, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Hay duda en cuanto a eso? Está claro, ¿no? Lo tenemos escrito, sabemos que es un mandamiento de Dios. Si yo les digo a ustedes, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Ustedes saben que es verdad lo que les estoy diciendo, no porque me lo haya revelado el Espíritu, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. ¿Puede revelarnos cosas el Espíritu Santo? Desde luego, pero jamás irá en contra de las Escrituras. Por eso la palabra ha sido dejada como el tamiz. ¿Saben lo que es un tamiz? Es para filtrar.
un colador, como un colador, para que por ella, por la palabra de Dios, filtremos toda nueva revelación. Dios me dijo, bueno, vamos a ir a la Escritura a ver si eso concuerda o no con lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Ustedes saben que ahora con esto de los huracanes, los terremotos y todo esto, hay cada confusión, se ha levantado cada profeta por ahí, afirmando que ya estamos en los juicios del Apocalipsis y que la gran tribulación ya está aquí. Mire, para que estemos en la gran tribulación, sería necesario que la iglesia ya hubiese sido arrebatada, porque la gran tribulación no es el juicio de Dios contra su iglesia. La iglesia no pasará la tribulación. La tribulación es el juicio de Dios contra Israel y contra las naciones incrédulas. Por tanto, lo que está ocurriendo son desastres naturales. Siempre ha habido desastres naturales. Justamente un meteorólogo decía ayer, decía en televisión, bueno, ahora nos asombramos de que ha habido 4 huracanes seguidos uno detrás de otro, pero el año pasado hubo 20. Lo que pasa es que quizás no fueron tan devastadores, pero hubo más huracanes que este año. Entonces, es algo normal. No podemos tomar las cosas e interpretarlas a nuestro antojo ni a nuestra manera. Hay que estudiar la palabra de Dios. Ahí hay quien está grabando vídeos. Me mandaron uno de una niña llorando de que ay, esto es para que el pueblo, mi nación, se arrepienta de sus pecados, porque Dios nos está juzgando. Nada de eso. Si Dios estuviera juzgando a México por sus pecados de idolatría o por sus pecados de desobediencia a Dios, primero tendría que haber arrasado a Arabia Saudita o tenía que haber arrasado a los países árabes que adoran a dioses falsos, que matan a niños, que se acuestan con niñas. Todavía tendrían que haber hecho otro juicio mucho antes de ir a por México. ¿No creen? O sea, no podemos interpretar la palabra de Dios de esa manera. Es irresponsable. Puede haber muy buena intención, pero hay que estudiar la Biblia para saber aplicarla. Porque una palabra puede ser buena cuando es a su tiempo, pero hay palabras, la misma palabra de Dios puede ser usada como espada, y hay a quien le encanta decir, es que esta es la palabra de Dios es la espada. Sí, pero es la espada del Espíritu, escucha bien, no la tuya. No uses la Biblia para dar estocadas a todo el mundo. La Biblia es para edificar, no para destruir. ¿Amén? ¿No creen? Por eso es tan importante que la estudiemos. Es tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y la historia de la iglesia para asegurarnos de que tenemos el conocimiento necesario. Por eso digo, el emocionalismo, la improvisación, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que sus siervos estén bien preparados, que no sean ignorantes, que no confíen solamente en que el Espíritu Santo les hablará, sino que estudien, que oren, que doblen rodillas, que pasen horas y horas con la Biblia en las manos, estudiando, tratando de profundizar, para que después cuando hablen de la palabra no digan tonterías, ni la usen para provecho propio, sino que usen la palabra de Dios para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Las cosas necesitan estudio y planificación, conocimiento de lo que se pretende hacer. No sea que si emprendemos un camino sin saber a dónde vamos, puede que lleguemos a donde no queramos ir. ¿Ok? Hay que saber a dónde se quiere ir, hay que saber a dónde se va, hay que saber a quién se está siguiendo, hay que saber cómo hacer las cosas. Para construir una casa hace falta un proyecto. Además de un maestro de obra, hace falta un proyecto. Hace falta saber qué casa queremos construir, de una o de 2 plantas, porque no es lo mismo. A ver, los constructores aquí, hay que profundizar lo mismo en los cimientos para una casa de una sola planta que para casas de 2. Entonces, para la de 2 plantas hay que hacer menos cimiento, ¿no? Ah, amigo, ve, todo tiene
Todo tiene su ciencia. Y es importante entender eso, ¿verdad? Entonces, si quiero construir una casa, tengo que saber qué casa quiero construir. Porque si me pongo a hacer los cimientos para una planta y después hago dos, la casa se me puede caer. Y si hago una pared, una zanja para abrir un cimiento aquí y resulta que después la pared va transversal, pues resulta que el cimiento no me sirvió de nada. Entonces, hay que saber, hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer. Y también en la obra de Dios pasa igual. Uno tiene que tener claro lo que quiere hacer. Cuando nosotros comenzamos esta congregación, nosotros teníamos claro en mente desde el principio que queríamos una iglesia que fuera lo más apegada posible a la palabra de Dios. Y orábamos por eso, que Dios nos ayudara a estar apegado a la Escritura y que íbamos a hacer lo posible porque los miembros de la congregación conocieran bien la palabra de Dios. Y hemos trabajado por eso, pero teníamos claro hacia dónde nos teníamos que dirigir. Y después nos pusimos manos a la obra, porque tú puedes querer construir una casa, incluso puedes tener los materiales, pero si solamente te quedas suspirando diciendo, ay, ¿quién me hiciera la casa? Nunca la vas a tener, ¿verdad? Es necesario poner manos a la obra. Ahora, cuando nos ponemos manos a la obra, no es necesario que cada uno de los que vayan a trabajar en la casa tenga un plano diferente. No, es que la idea de casa que yo tengo es esta. Y el otro, no, pero es mejor de esta otra manera. Y si cada albañil tiene un proyecto en su mente y en su cabeza, ¿cómo se va a hacer la casa? Un desastre, ¿verdad? No, tiene que haber un proyecto. Miren, Dios nos ha dejado un proyecto para que sepamos cómo Él quiere su casa. Él quiere que nosotros seamos un edificio para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. La iglesia es el edificio en la que Dios habita. Y la iglesia no me refiero a las cuatro paredes estas. Aunque estamos hablando metafóricamente de un edificio, la iglesia somos tú y yo. ¿Ok? No son las paredes, somos nosotros. Pero ¿cómo edificar nuestras vidas? El apóstol Pedro dice, como piedras vivas, sobre el fundamento vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, como casa santa. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer. Y Dios puso personas para dirigir las obras. Y esos somos los pastores. ¿Ok? Y los pastores no son un invento de la Iglesia Católica, como alguno ignorante de las Escrituras ha dicho por ahí en internet. Es que los pastores son un invento de la Iglesia Católica. Ahora todo es un invento de la Iglesia Católica. Mire, basta leer las Escrituras. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 4, ustedes saben que ahí en el capítulo 11 dice que Él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién puso los pastores en la iglesia? Dios. Es la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos. Quiero que lo lean conmigo. Yo muy pocas veces uso este pasaje, pero a veces hay que usarlo para poner los puntos sobre las íes. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Lo tienen? Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? E imitad su fe. Miren lo que dice el versículo 13. Capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. ¿Y delante de quién tenemos que dar cuenta a los pastores?
delante del príncipe de los pastores. ¿Ok? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es bueno para la iglesia ¿verdad que no? Que el pastor esté descontento. No, hay que obedecer a los pastores, porque, oiga, es Dios quien los ha puesto ahí. Ahora, eso sí, hay que obedecer a los pastores siempre que los pastores se sujeten a la palabra de Dios. Porque si un pastor no se sujeta a la palabra de Dios, hay que someterse al pastor. Pero a ver, vamos a ver, aquí dice obedeced a vuestros pastores. Si no se somete a la palabra de Dios, no hay que someterse al pastor. Por tanto, la autoridad del pastor es una autoridad delegada. El pastor tiene autoridad para aconsejar, para enseñar, para guiar a la iglesia. Pero no tiene autoridad para enseñar lo que le dé la gana. Tiene autoridad para enseñar las doctrinas bíblicas, lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Ahora, si tu pastor te enseña la verdad, si tu pastor es una persona que te da testimonio, que te da buen ejemplo, ¿debes desobedecerle? No. ¿Por qué? Porque otros pastores sean malos no quiere decir que el tuyo lo sea. ¿Ok? Pero cada uno tenemos que asegurarnos, así como nos aseguramos de si el dinero que tenemos en la cartera es verdadero o falso. Cuando hablamos de pastores también nos tenemos que asegurar si nuestro pastor es verdadero o es falso. Y si es falso, lo desechamos. Y si es verdadero, dejamos que sea quien nos guíe, quien nos ayude a conocer más la palabra del Señor. Todo esto es importante porque esos son elementos que ayudan a la unidad de la iglesia. Una iglesia sin pastor es una iglesia de la que Cristo se compadece. ¿Recuerdan cuando el Señor miró las multitudes y las vio desamparada y sin pastor? Dice, sintió compasión porque las vio desamparada y sin pastor. Por tanto, Cristo no quiere que la iglesia esté desamparada. Por eso Él pone pastores, para que la cuide, para que la iglesia esté unida. Fíjense, necesitamos que alguien nos dirija, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Para eso tenemos el proyecto, que es la palabra de Dios. Nos dirigen los maestros de obra, que son los pastores, los que nos dicen, pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera, tú por este lado, tú por el otro, y entre todos construimos, colaboramos más bien, porque el que construye, el que edifica es Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es Dios. Recuerdan que fue Cristo quien dijo, edificaré mi iglesia. Por tanto, nosotros solamente somos colaboradores suyos. ¿Okay? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, donde hay gentes, tiene que haber normas. ¿Por qué legislan los países? ¿Por qué existen leyes? ¿Por qué existen normas? Porque si no sería un caos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Son necesarias las normas? ¿Son necesarias las leyes? Sí, sabemos que a veces los hombres ponen leyes injustas o demasiadas leyes, pero las leyes son necesarias. Claro, sin normas, sin leyes, todo sería una anarquía. Cada uno haría lo que bien le pareciere. ¿Y qué ley imperaría entonces? La del mayor, la del más fuerte, ¿verdad? Y eso no es correcto. Las leyes, las normas están para favorecer la convivencia. ¿Ok? Son necesarias para mantener una convivencia en paz. Es necesario tener normas. Y por eso la palabra de Dios, en la Escritura, encontramos mandamientos. Dios nos da mandamientos. Y los mandamientos son órdenes de parte de Dios.
Como, por ejemplo, el que antes comentaba con vosotros cuando hablaba de Juan 13, ¿no? Cuando dice amaos los unos a los otros. Es una orden, es un mandamiento, por tanto es una ley que hay que cumplir. Si no cumplimos los mandamientos de Dios, estamos pecando. Porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Por tanto, esto es muy importante. La Iglesia tiene que cuidar de poner por obra los mandamientos de Dios. Y los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios, todos son importantes. Ahora, hay que aprender a interpretar correctamente la Biblia, porque hay quien coge mandamientos que Dios le dio a Israel y se lo aplica a la Iglesia. Cuidado, oiga, nosotros no somos Israel, somos la Iglesia. Y hay que aprender qué mandamientos son para Israel y qué mandamientos son para la Iglesia, porque no es lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿los cristianos nos tenemos que circuncidar? No. Ese fue un mandamiento que Dios le dio ¿a quién? A los judíos, a Israel, pero no a la Iglesia. ¿Los cristianos tenemos que diezmar? No, es un mandamiento que Dios le dio a la Iglesia, a Israel, no a la Iglesia. Ahora, ¿los cristianos tenemos que amarnos unos a otros? Claro. ¿Los cristianos tenemos que honrar a nuestros padres? Sí, porque ese mandamiento que fue dado a Israel se repite en el Nuevo Testamento y se le da también a la Iglesia. ¿Entienden? Cuando un mandamiento que le fue dado a Israel se repite para la Iglesia, ese mandamiento también debe cumplirlo la Iglesia. Pero si un mandamiento se le da a Israel y no se le repite a la Iglesia no está obligada a guardar ese mandamiento. ¿Ok? Por ejemplo, ¿tenemos nosotros que amar a Dios sobre todas las cosas? Sí. Claro. Aunque ese mandamiento se le dio a Israel, también se le da a la Iglesia. Por eso es importante eso. Y hay otros mandamientos que no los tenemos que guardar nosotros. Por ejemplo, ¿las mujeres tienen que usar velo ahora para estar en la iglesia? No, eso era parte de la cultura de aquella época para las mujeres de aquel tiempo. Las mujeres de ahora no tienen por qué ponerse un velo, porque ahora no es la señal de autoridad del esposo sobre la mujer, el velo. Por ejemplo, ahora tiene más peso la alianza, ¿verdad? Cuando una mujer lleva una alianza, está diciendo que está casada. Es más importante la alianza que el velo, porque el velo era una costumbre judía, pero aquí en Occidente lo que demuestra que tú estás casada es la alianza, ¿verdad? Pues hay que aprender a discernir, a diferenciar, a interpretar correctamente la palabra de Dios, para que la iglesia mantenga la unidad, para que sigamos edificando el cuerpo de Cristo y no acabemos fabricando una secta. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? Debemos cuidarnos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo creen ustedes que funcionaría una congregación en la que cada uno hace lo que bien le parece? No funcionaría, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo así. Justamente cuando Dios empezó a levantar los jueces, ¿verdad? Dice que era un tiempo en el que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y por eso Dios castigaba al pueblo, y cuando venían los enemigos para invadir al pueblo, Dios levantaba a un juez que los gobernaba, les ponía en orden, los llevaba otra vez al encuentro con Dios y les llevaba la victoria. Y Dios les bendecía. Pero una vez que Dios bendecía al pueblo, el pueblo se olvidaba otra vez y volvía a repetir el ciclo. Gracias a Dios, ahora tenemos la palabra de Dios, que es el proyecto. ¿Cómo debe ser la iglesia? Ustedes saben que Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, hizo su iglesia al gusto de la gente. En el mismo libro, él explica que antes de comenzar la iglesia, hizo una encuesta en toda la ciudad. Fue puerta por puerta preguntándole a la gente:
¿Qué características debería tener la iglesia a la que a usted le gustaría ir? Y la gente le decía, ay, pues yo quiero una iglesia que sea informal, donde no haya que ir vestida de etiqueta. Ah, vale, él tomaba nota. Entonces él predica, por ejemplo, en pantalones cortos, en zapatillas, en chanclas, porque ha hecho la iglesia al gusto de la gente. Nosotros tenemos aquí un manual, un proyecto que nos dice cómo debe ser la iglesia. La iglesia no la tenemos que hacer al gusto de la gente. Cuando hacemos la iglesia al gusto de la gente, acabamos haciendo lo que ha hecho Cas Luna, una discoteca, donde los jóvenes van a bailar, a gritar. ¿Pero eso es una iglesia? ¿Ustedes entienden la diferencia de tener un proyecto de Dios, que Dios mismo nos ha dejado, a no tenerlo y preguntarle a la gente, oye, ¿y tú cómo quieres que sea la iglesia? Es que no tiene sentido. Eso no es una iglesia, es una discoteca. Da igual que le pongan iglesia, aunque le tenga el título de iglesia, es un título falso, no es una iglesia. Si allí no se vive la vida cristiana como está escrita en la palabra de Dios, ni se hacen las cosas como la palabra de Dios enseña, eso no es una iglesia. Cuando tenemos en cuenta la palabra de Dios, todo funciona como debe funcionar. Y van a surgir problemas, dificultades, no importa. Tenemos el manual que nos dice cómo enfrentar los problemas y las dificultades. Y esta congregación, a lo largo de sus 16 años, casi 15, casi 16, ha enfrentado muchas situaciones. Pero gracias a Dios aquí estamos. Hemos aprendido a lo largo del tiempo que la palabra de Dios tiene respuesta a todas las necesidades que nos encontramos en el camino. Y cuando seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, funciona. ¿Es verdad o no? Los que llevan más tiempo aquí en la congregación, ¿es verdad o no? Cuando seguimos las instrucciones de la palabra, salimos adelante. No importa los conflictos que surjan o los problemas que tengamos que enfrentar. Cuando hacemos lo que dice la Biblia, oye, eso funciona. Por eso es tan importante entender que la iglesia la edifica Dios. Dios es el que pone a los miembros, a cada uno en particular, donde Él quiere. Él es el que hace, es el que deshace, y si seguimos sus instrucciones, vamos bien. En el momento que dejamos la palabra de Dios a un lado, ahí ya nos estamos perdiendo. Por eso es tan importante asegurarnos siempre de que todo lo estamos haciendo conforme a lo que está escrito. Y eso es fundamental. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Interesante, ¿verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Qué bueno. Si queremos que todo funcione, todos tenemos que remar en el mismo sentido, ¿verdad? Imagínense que vamos en un gran barco y cada uno de nosotros tenemos un remo. Y Ronald rema hacia el norte y Rodri rema hacia el sur y Héctor hacia el este. Y cada uno tira para un lado. ¿Qué hará ese barco? ¿A dónde llegará? A ningún lado, estará dando vueltas. ¿Es verdad o no? Ahora, si todos remamos en el mismo sentido, el barco llegará a donde queramos que llegue. ¿Es verdad? Tenemos que entender eso. Somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y si nos ponemos de acuerdo, no hay nada que no podamos hacer. Nehemías consiguió restaurar las murallas en solo 52 días.
¿Enfrentaron problemas? Muchos. ¿Dificultades? Bastantes. Tuvieron que enfrentar enemigos, pero lo lograron. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3. Vean conmigo, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Quiero que lo leamos porque es muy interesante. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjense, yo podría predicar un sermón de cada una de estas palabras. Vestíos, ¿de qué nos habla el vestir? Nos habla de cómo nos manifestamos, de cómo nos damos a conocer. ¿Qué es lo que primero ves tú de una persona? ¿Cómo va vestida? Vestíos, dice, pues como escogidos de Dios. Oiga, somos escogidos por Dios. Estamos aquí porque Dios nos ha escogido. Santos. ¿Creen que es importante la santidad o no? Y amados. ¿Tú sabes que eres amado? Que Dios muestra su amor para contigo en que aun cuando tú eras pecador, ya Dios te había amado en Cristo. De entrañable misericordia. ¿De qué nos tenemos que vestir los cristianos? De misericordia. Y escuchen bien, la misericordia, lo he explicado muchas veces, es hacer bien no a quien lo merece, sino a todos, incluso a quien no lo merece. Por eso Dios es misericordioso, porque Él hace llover sobre justos e injustos. Vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, debemos ser buenos, de humildad. ¿Verdad que a un santo no le pega el orgullo? ¿Verdad que no? Es como ponerle 2 pistolas. A un santo 2 pistolas no le pega. Le pega la humildad, ¿verdad? De mansedumbre, de paciencia. Cuán importante es la paciencia, ¿verdad? Sobre todo donde habemos mucha gente, ¿no? Soportándoos unos a otros. Oiga, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Será porque a lo mejor nos vamos a tener que soportar? ¿Verdad? Se van a dar situaciones en las que vamos a tener que soportarnos unos a otros. Y a veces tú me vas a tener que soportar a mí, y a veces yo te voy a tener que soportar a ti, pero nos tenemos que soportar unos a otros, ¿verdad? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿vestido de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Saben lo que esto significa? Que cuando la paz de Dios está en tu corazón, es que estás bien, haciendo lo correcto. Cuando pierdes la paz, es que no vas por el camino correcto. Por eso dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si algo te quita la paz, eso no es de Dios. Si algo te da paz, eso es de Dios. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Escuchen bien, ¿cuántos cuerpos? Uno solo, el de Cristo. Y sed agradecidos. ¿Tenemos motivos para ser agradecidos? ¿Verdad que sí? Oiga, yo no sé si ustedes se sienten agradecidos, pero yo me siento muy bendecido. Muy agradecido a Dios. Tenemos un Dios que no nos lo merece. Yo hablo por mí, que no me lo merezco. Un Dios que me perdona, que me soporta, que me amó cuando yo no lo merecía y aún sigo sin merecerlo y me sigue amando. Un Dios que provee para mis necesidades, que atiende mis súplicas, que siempre está ahí cuando le necesito. Oiga, yo me siento muy agradecido. ¿Y tú? Dice, la palabra de Cristo more un poquito en abundancia en vosotros, ¿verdad? Enseñándoos y exhortándoos
unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo nos tenemos que exhortar? ¿Con insultos? No, con la palabra de Dios. Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a la Virgen del Rocío. Ay, perdón. Al Señor, ¿verdad? No cantándole, sino cantándole al Señor, con salmos e himnos y cántico ligerito para mover el cuerpo. ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿Cánticos qué? Espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No tiene desperdicio, ¿eh? La palabra de Dios es tremenda, es impresionante. Si algo nos muestra con claridad este pasaje, es que Dios ama la convivencia en paz de su cuerpo, de su iglesia. Dios desea que colaboremos y trabajemos juntos, todos unidos, como una piña, haciendo la voluntad de Dios, poniendo por obra la voluntad de Dios, haciendo que Dios se sienta bien con nosotros, haciendo que Dios mire el mundo y diga, este mundo es un desastre, pero mira esa iglesita pequeña que hay ahí, mira cómo se aman, mira cómo se ayudan unos a otros. Que nosotros podamos ser quien dibuje una sonrisa en el corazón de Dios. Que vivamos de tal modo nuestra fe, siguiendo las Escrituras, que la vivamos de tal modo que hagamos que Dios se alegre de nosotros. Amén. En amor, en unidad. Porque cuando hacemos eso estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si algo nos muestra el libro de Nehemías, es que cuando el pueblo permanece firme, unidos los unos con los otros y todos con Dios, entonces no hay nada que no pudieran hacer. ¿Y qué pasó con los enemigos que tenía Nehemías y el pueblo judío en aquella época? ¿Qué pasó? Porque eran fieros, amenazaban con que los iban a destruir. ¿Qué pasó con aquellos enemigos? Dios desbarató todos sus planes. ¿Y cómo acabaron los enemigos? Yo les digo, derrotados, caídos, avergonzados, porque todo el que se levanta contra el pueblo de Dios, ese es su destino, ese es su fin, la derrota. Porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia de no caer en especulaciones, de no dividirnos por tonterías, de mantenernos unidos en la verdad? Por eso Pablo dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Ay, el amor, sí, el amor. Algunos hacen tanto énfasis en el amor que se olvidan de la verdad. No, mire, el amor y la verdad deben ir de la mano, equilibrados, siguiendo la verdad en amor. Verdad sin amor es fanatismo. Amor sin verdad es emocionalismo. Y ni una cosa ni otra te lleva al cielo. Pero seguir la verdad en amor, ese es el equilibrio que Dios desea para nosotros. Efesios 4:15, ahí está escrito. Ahora, se nos fue el tiempo. Era la introducción. Me pasa muchas veces. Iba a empezar ahora con el texto de 2 de Corintios. Bueno, para la próxima, si Dios quiere. Ya la introducción está hecha.
Pero, hermano, déjenme resumirle lo siguiente. Muchos hermanos nuestros, a lo largo de todo el mundo, sufren terriblemente porque no encuentran una iglesia de sana doctrina. Ustedes saben que yo recibo multitud de correos todos los días. Esta semana hablaba con una hermana en Italia, Daniela. Dios la bendice a ella porque le da la facilidad de hablar de las cosas del Señor con naturalidad y capta a la gente, o sea, llega al corazón de las personas. Ella trabaja en el sur de Italia y tiene un grupo de mujeres con las que se reúne donde ella vive y otro grupo que se está formando donde ella trabaja, a 140 kilómetros de distancia. Pero me decía, no tengo dónde llevarlos. Los llevo a una iglesia y me encuentro con un loco. Y la llevo a otra y me da vergüenza de lo que allí hacen. Hay hermanos nuestros sufriendo porque no tienen una congregación con la que compartir su fe. Hermanos, nosotros somos unos privilegiados. Nos tenemos los unos a los otros. No permitamos que nada ni nadie estorbe nuestra comunión. No permitamos que nada ni nadie nos divida. No permitamos que el enemigo le robe la alegría al corazón de Dios al destruir nuestra fraternidad. Hagamos lo que tengamos que hacer, seamos humildes, soportémonos unos a otros, ayudémonos, mantengamos en unidad esta congregación para que podamos seguir glorificando el nombre de Dios. Es un privilegio tener hermanos en la fe. Mira a quien tiene a tu lado. Si no tienes a nadie, mira adelante o detrás. Mira, estás viendo a tu hermano, estás viendo a tu hermana. Hermanos y hermanas que creen lo mismo que tú, que tienen una experiencia espiritual igual que tú, que aman a Dios. Si alguna vez surge cualquier conflicto, cualquier problema, no se preocupen, mis hermanos, los conflictos no son malos. Son necesarios para que aprendamos a madurar, para que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios y de su palabra. Pero no permitamos que los conflictos nos separen. Hagamos lo posible por seguir las instrucciones de la palabra. La palabra es clara. Si tienes algo con tu hermano, ve a él, estando tú y él solos. No vaya a una tercera persona, no esté diciendo, comentando. Va a esa persona, háblale, ábrale tu corazón. Hermano, mira, esto que hiciste no está bien, por esto y por esto. Y se arreglan. Mantengamos la unidad. Porque yo sé, y tú también, que eso alegra el corazón de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por esta iglesia. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ha bendecido. Y nos va a seguir bendiciendo. Para que podamos alegrar su corazón. Alguien que quiera orar, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí reunidos, Señor, para primeramente darte la gloria, la honra que tú te mereces, Señor. Gracias por la palabra que te he dejado, por la palabra que hoy tú, Señor, nos has permitido escuchar, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tú nos permitas seguir así en la comunidad,
digamos o hagamos, Señor. Podamos permanecer, Señor, en ese amor, en esa unidad, Señor. Que seamos esa iglesia que tú quieres que seamos. Amén. Sabemos que tú nos has dado ejemplo. Nehemías también dio ejemplo. Aquellos que están registrados en la Biblia, que siguieron, Señor, tu palabra, Señor, que alegró tu corazón, Señor. Igualmente, Señor, nosotros, ese es nuestro anhelo, Señor, de poder agradar cada día. Amén. Ceñirnos a tu palabra, Señor. Sí, Señor. Y no al hombre, sino hacer tu voluntad por encima de todo, Dios. Te rogamos que tú nos ayudes, porque sabemos que nosotros no podemos, oh Dios. Tú sabes, Señor, nuestras vidas, más que menos nosotros, oh Dios, en que estamos fallando. Te rogamos que tú seas, Señor, ayudando en estas áreas, Señor, que aún nos falta. Sí, Señor. Ser restauradas, ser transformadas, oh Dios. Pero lo importante es que deseamos, Señor, agradarte, Dios. Ahora que vamos a salir de este lugar, vamos en tu presencia, te rogamos que tú nos lleves con tu paz, con tu bendición, Señor, y que sigamos, Señor, recordando esta palabra y que tú pongas ese amor sobre su niñada cada día. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, solamente